Les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 13. Yo creo que en muchos países existe la iniciativa de otorgar el premio al mejor ciudadano. Aquí en México hay algunas organizaciones que hacen ese tipo de reconocimiento. El Grupo Salinas ha entregado algunos reconocimientos en diferentes estados de la República a personas que promueven algún tipo de bienestar para la sociedad. Y existen, ¿verdad?, muchos otros lugares. Ahí en Estados Unidos, la NBA otorga ese premio al mejor ciudadano en honor a una persona que se llama James Walter Kennedy. Él fue una de las personas más importantes en algún periodo, ahí ya mediados de los 70 para adelante, porque fue el principal administrador de la NBA, y esta persona solía ser altruista, y lo mismo hacía en honor a él. Se hizo ese premio al mejor ciudadano y se lo otorgaba a los deportistas de la NBA que hacían pues ayuda comunitaria, ayudas altruistas. Entonces han habido pues ya bastantes, no sé si casi, no sé, unos 50 años que han estado entregando estos premios. Personajes como Kevin Garnett, dicen que una vez él otorgó más de $1 millón a afectados por el huracán Katrina, y así, o sea, ellos van escogiendo las personas que más contribuyen, ya sea un deportista de la NBA o incluso entrenador. Y yo creo, hermanos, que obtener uno de esos premios, ¿verdad?, al mejor ciudadano, pues es un honor, ¿verdad? Lo hemos visto como que se tiene esa iniciativa para impulsar a los demás, impulsar al ciudadano promedio que hagamos algo por encima de la media para bien de la comunidad. Y eso, hermanos, son iniciativas muy buenas, y hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios nos invita a lo mismo, pero con un nivel superior a cualquier cosa que puedan impulsarse aquí en la tierra. El día de hoy yo quise titular a este mensaje Un ciudadano diferente. Y estamos en el capítulo 13, donde el apóstol Pablo nos está dando cosas prácticas. Ya se acabó la parte teológica en el capítulo 11, y del 12 en adelante nos está diciendo cosas prácticas. Es el estándar de cómo debe vivir un creyente. Yo quiero, hermanos, que en esta mañana veamos dos cosas: una cosmovisión superior para mirar la vida. Nosotros tenemos que tener una cosmovisión diferente para vivir diferente, y eso es como lo tiene que percibir el creyente. Ya no somos ciudadanos de este reino, hermanos, de la nacionalidad que nos haya tocado. Si nosotros ahora pertenecemos a un reino diferente, los estándares son mucho más altos. Entonces tenemos que cambiar nuestra cosmovisión, y otra cosa que quiero que veamos es que nos rige una ley superior que es con la cual todos los hijos de Dios nos tenemos que regir para vivir, y eso es el amor. Miren, vamos a leer los primeros dos versículos de este capítulo 13 de Romanos, y ya conforme vayamos avanzando, vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Cómo un cristiano tiene que vivir con estándares diferentes, con una cosmovisión diferente y con una ley superior a la cual tienen sus países. Dice así el apóstol Pablo en el 13:1: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Para que tú y yo podamos tener una cosmovisión diferente, tenemos que pensar completamente distinto a las leyes de nuestro país. Y ahí parte todo. El apóstol Pablo está dejando un principio para la iglesia en Roma, para ti y para mí, para que veamos por encima de lo cual estamos acostumbrados a vivir.
de manera consciente o inconscientemente antes de venir a los pies de Cristo Jesús, pues nosotros sabemos que estamos sometidos a leyes. Esas leyes pues las hicieron algunos gobernantes, legisladores, no sé cómo sea exactamente el protocolo, si en algún momento se sacan la iniciativa, se sube a la Cámara de Diputados o los legisladores empiezan a votar, ¿verdad? Hasta que se aprueba, se sube al diario de la nación y cuando ya es oficial se dicen a partir de tal día entra en vigor esta nueva ley y entonces nos tenemos que someter a esas leyes. Si quebrantamos esas leyes, pues hay multas, hay reprimendas, hay castigos, ¿no? Cárcel en algunos casos. Y por eso, en base a cómo se rigen las naciones, hermanos, pues es en base a leyes, a personas que se les otorga una autoridad en las cuales ellos tienen que dirigir a la nación. Y el apóstol Pablo nos enseña un principio que el creyente tiene una cosmovisión diferente. Nosotros, hermanos, no nos quedamos en esta línea horizontal. Nosotros no nos quedamos pensando como todo ciudadano promedio. A lo mejor todo ciudadano promedio dice, no, pues yo conozco las leyes, tengo tales derechos, tales libertades, pues en los medios de comunicación me dan a entender qué es lo que se sanciona, qué no, y hasta ahí se limitan a vivir y dentro de lo que pueden y quieran obedecer esas leyes. Pero el ciudadano promedio no se detiene ahí, el cristiano promedio, hermanos. Dice, esas leyes pues me corresponden someterlas, pero porque yo tengo una cosmovisión diferente, esas leyes todavía están subordinadas a alguien que está más alto. Y ese es mi rey y mi señor. Él es el rey que pone por encima todas las autoridades. Entonces esa cosmovisión es que solamente hay un Dios que gobierna. El libro de Daniel, hermanos, es un libro que nos enseña bastante acerca de la soberanía de Dios, de cómo Él quita, pone reyes. El profeta le tocó vivir en distintos imperios en su entonces que eran potencia mundial. Tal vez usted recuerda, ¿verdad? Cuando pasó el tiempo del rey Nabucodonosor, que pues es el personaje de los reyes que se mencionan ahí como de los más importantes, pero déjeme llevarlo a Daniel capítulo 5, su hijo supo que una vez Dios, ya ahora que se puso de término o de moda, ¿verdad? Que salen nuevas palabras. Yo creo que los jóvenes o adolescentes de hoy dirían, fue el primer Terian porque Dios lo humilló y se empezó a comportar de manera salvaje. Y su hijo sabía que eso le pasó a su padre, ¿verdad? Que Dios le quitó el entendimiento, el raciocinio y lo hizo que viviera como una bestia. ¿Por qué? Porque se ensoberbeció, se sintió como superior, ya que tenía un imperio vasto y Dios le dijo, no, o sea, tú no eres el que obtuvo esto, yo te lo entregué. Yo soy el que quita y pone autoridades. Entonces tal vez usted recuerde ahí en el capítulo 5 la escritura en la pared, solamente le voy a leer los versículos 18 en adelante, porque su hijo, conociendo esto de que su padre se había enorgullecido y pensaba que él por sus propios medios llegó a ser el soberano de aquel entonces, fíjese lo que dice el versículo 18. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. El creyente, hermanos, estamos completamente de acuerdo con lo que acaba de declarar Daniel.
Cada cristiano tenemos una cosmovisión diferente para mirar la vida. Nosotros, hermanos, no nos quedamos ahí inconformes con quién ganó la presidencia de la República, el gobernador de nuestro estado, sino que nosotros decimos, Dios lo puso, Él es el que decidió eso. Nosotros ejercimos cierta voluntad y responsabilidad de votar, pero a fin de cuentas, quien quita y pone reyes es el Rey del universo. Y si usted y yo aprendemos a tener bien clara esta cosmovisión, hermanos, vamos a someternos principalmente a los mandatos de Dios. Entonces, hay límites, hermanos, para que nosotros nos sometamos a las autoridades puestas por Dios. Esas autoridades y esos límites nosotros los podemos infringir cuando chocan con la ley de Dios. Dios tiene leyes superiores, leyes morales superiores a las que puedan regir y promover, ¿verdad?, los presidentes que nos tocó en nuestro país, en nuestro estado. Cuando esas leyes ya no están en el mismo canal y nos invitan a obedecer, a someternos a esas reglas, pero esas reglas infringen las leyes de Dios, ahí es cuando nosotros tenemos que someternos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa cosmovisión, hermanos, la quiere enseñar el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 13. Que le está diciendo a esa iglesia, ustedes se tienen que someter a toda persona, pero con cuidado de que ese sometimiento no choque con la autoridad de Dios, porque es implícito. Si Dios los puso, hay leyes superiores que están en la palabra de Dios y tristemente pues muchos países no se quieren regir, gracias hermano, no se quieren regir con esas, lo más apegado a la escritura. Por ejemplo, nosotros somos pro vida porque la escritura nos deja principios, ¿verdad? Que no matarás. La escritura nos deja bien claro que la vida comienza desde la concepción, cuando se une un espermatozoide con un óvulo, ahí empieza en ese segundo, ya es asesinato si tú separas eso, si tú destruyes esa unión que se hace la vida. Entonces, las leyes de ahora dicen no, o sea, nosotros vamos a aprobar que hasta incluso antes de que salga en el 9º mes, en el vientre de la madre, no es penado. Puedes asesinar a ese niño y no pasa nada, no te vamos a sancionar. Entonces, fijan, ahí las leyes empiezan a chocar y ahí solamente era como un breve paréntesis, tenemos que tener cuidado cómo nos sometemos. Pero hermanos, mientras no se nos mueva a hacer algo pecaminoso, nosotros nos tenemos que someter. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos pensar que no quisiéramos obedecer, pero solamente es dejar ese principio. Y mientras tanto, hermanos, nosotros tenemos que someternos a esas autoridades. ¿Por qué? Porque hay razones, hay un porqué. Una de las cosas más claras que deja el apóstol Pablo es que te vas a meter en problemas. Si tú vives bajo esa cosmovisión, el principio de que Dios es el que está hasta arriba, es el soberano, y abajo de él te puso autoridades, cuando tú no te quieras someter a esas autoridades, te vas a meter en problemas. Es lo que nos dice los versículos 3 al 4, dice en Romanos 13, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Quiero, hermanos, que entendamos un poco acerca de estas palabras que dijo el apóstol Pablo. Entonces nos tenemos que trasladar 2000 años atrás, ¿verdad? Y piense que usted vive en Roma, ya sea que sea un ciudadano romano o no. A lo mejor eres una de las muchas naciones que subyugó, tienes que pagar impuestos, te dio cierta libertad para practicar alguna de tus religiones, pero te subordinas a la ley de Roma.
¿Y qué pasaba, hermanos? Ellos tenían un sistema judicial. Y déjeme decirle que ese sistema judicial tenía la fama, era más conocido como algo rígido. Ese sistema judicial era conocido por su severidad. ¿Por qué? Porque eran imparciales pues no sé, en manifestar la justicia. Eran a veces muy rígidos, pero sobre todo los historiadores, los que conocen un poco acerca de esa época, se dice que era en base a tu posición social cómo se manifestaba la rigidez de ese sistema judicial. Vamos a suponer, hermanos, que tú eras un ciudadano romano, que tenías cierta posición y riquezas. Las sanciones que podías llegar a tener era multas grandes de dinero o a lo mejor el exilio, te sacaban de la nación. Pero hasta ahí. No sé si recuerdan ustedes que el apóstol Pablo una vez se sacó sus credenciales cuando le dieron una buena golpiza, unos latigazos. Le dijeron, hay una ley que impide que un ciudadano romano le hagan este tipo de castigos sin antes que le presenten un juicio y le comprueben los cargos. Entonces, esa era una ventaja de un ciudadano romano, de una persona, había niveles, ¿verdad? A mí no me pueden atropellar así tan fácil los derechos. Pero, ¿qué pasa si tú no tienes una posición alta? No eres ciudadano romano, solamente eres una de las naciones subyugadas bajo el imperio romano, pues ahí era más severo los castigos, las multas, los latigazos que te podían poner, incluso llegar hasta la muerte. Y en esa época, hermanos, pues era triste que te condenaran a muerte, pero habían de muertes a muertes, como la peor de todas, la crucifixión. Entonces ahorita nosotros no estamos así como tan familiarizados, ¿verdad? Con una muerte de crucifixión, pero piénsenlo en esa época, hermanos. Miles de personas crucificaban y las ponían a la vista de todos los demás para que vieran así cierto escarmiento, ¿verdad? Entonces era el sistema judicial en aquel entonces. ¿Y qué es lo que decía el apóstol Pablo? Hay dos razones por las cuales te tienes que someter. Una, para que no temas a la autoridad. Si yo viviera en esa época, hermanos, y pues siendo de la mayoría, a lo mejor de clase media, pienso que sí vivirías con cierto temor. Es decir, ¿qué tal si un día cometo algo medio grave o digamos que me echan la culpa de algo que no hice? Vas a vivir en temor. Pero el apóstol Pablo dice, no, es que yo no puedo, yo no voy a vivir. Ustedes no tienen que vivir con ese temor. ¿Por qué? Porque se les invita a someterse a esas leyes y esas leyes son puestas por Dios, pero esas leyes también tienen como fin beneficiar al que es obediente, al que no las infringe, ¿verdad? Así que no sé si usted lo nota, hay por así decirlo dos sentidos o dos razones por las cuales el apóstol Pablo le pide a los creyentes de Roma, te vas a someter no tanto por temor, o sea, uno es eso, para que no temas, pero la otra razón es para que tú seas recompensado. Más bien tú tienes que tener una conciencia tranquila y decir, Dios puso a estos gobernantes, si yo me someto a las leyes sin que estén chocando con las leyes de Dios, debo vivir tranquilo. Y eso es lo que buscaba, hermanos. Debemos de resaltar un llamado a hacer lo bueno. Es lo que más quería el apóstol Pablo, yo creo, ¿no? Ustedes tienen que vivir más que nada para recibir elogios de esos gobiernos que les tocó vivir, ¿verdad? Someterse. Es lo que nos está diciendo en el versículo 4. Dice, pues así como, perdón, dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces ahí tenemos dos razones, hermanos. Una en sentido negativo, vas a ser castigado. Una en sentido positivo, vas a ser premiado. Él te va a exaltar y es el que te va a cuidar, es el que te va a proteger, te va a hacer justicia.
Obviamente, hermanos, pues estamos en un mundo caído y sabemos que es una regla que no siempre se va a llevar a cabo. A veces Dios va a permitir que tengamos situaciones complicadas donde se va a perseguir al creyente, al cristiano. Pero no olvide, eso es la manera como un creyente tiene que vivir, con esa cosmovisión de someterse a las autoridades mientras no te haga pecar directamente contra Dios. Entonces nos sometemos pensando en esas exhortaciones del apóstol Pablo y vamos a ver más ampliamente esas razones. Fíjese en los versículos 5 y 6. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por eso también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a eso. Y aquí están las dos razones, ¿verdad? Una porque pues es la dinámica como Dios estableció. Si Dios en su soberanía te permitió nacer en tal país, en tal gobierno, ya sea de cualquier tinte, si fue izquierdista, si fue de derecha, si fue comunista, si fue un imperio, si es democrático, lo que sea, hay reglas, hay leyes en las cuales siempre se hacen con esa intención de beneficiar al ciudadano. Bueno, en su mayoría de los casos, ¿verdad? A lo mejor tienen cierta apariencia y a simple vista parece que sí va a beneficiar a la nación, pero en la práctica es el problema, hermanos. En la práctica no siempre va a ser una realidad que van a estar a tu favor. Y por eso el apóstol Pablo dice, piensa en una de las razones, en el castigo que puede llegar. Ahí el versículo 5 dice, es necesario someterse no solo por razón del castigo. No solamente te estés sometiendo como creyente, cuidando de que te lleguen a crucificar, a meter a la cárcel, a no vivir en temor, sino el ciudadano creyente, hermanos, su cosmovisión le hace ver más arriba y hay algo por encima del temor al hombre que es tu conciencia. Tu conciencia. Entonces, preste atención a eso, hermanos. La conciencia del creyente es algo de lo que más debemos de cuidar y guardar. Que estemos en paz con Dios y estemos en paz con nosotros mismos de que estamos incluso sometiéndonos a las autoridades, estamos pagando impuestos. ¿Por qué? Porque pues eso es donde nos tocó vivir. Muchas personas, hermanos, cuando viven quejándose siempre de los impuestos y hacen todo lo que, pues lo que ellos está en sus manos para no pagarlos, se amparan, utilizan las leyes o simplemente no los pagan, huyen, a lo mejor abren y cierran empresas para que ya no les apliquen esas deudas, no sé qué tantas tipo de cosas harán, pero sí les gusta disfrutar de todos los beneficios que le da el gobierno, ¿no? Piense, usted cuando viaja en la carretera, pues le gusta que las calles estén planitas, que no haya ningún bache. Entonces, por eso mismo, a veces tomamos la decisión, si voy a viajar a tal ciudad, hay dos carreteras, una federal, una que tiene caseta, una que es libre, entonces pues me voy por la caseta, entonces ahí pagas impuestos, pagas en la caseta, ¿por qué? Porque quieres esa seguridad, quieres más tranquilidad, menos probabilidades de accidentes o de que se averíe tu carro. Entonces, es como si tú siempre quisieras irte por las mejores carreteras, pero nunca pagar nada. Entonces, es ilógico, hermanos, así se tiene que sostener. El trabajador de gobierno está al servicio de la nación. Entonces, estamos pensando, hermanos, en el caso natural que se supone que deben llevar las cosas. ¿Qué hace el que no es creyente? Siempre anda pensando, pero no me gusta, son corruptos, ellos se roban dinero, entonces no merecen que yo les pague nada. Entonces ahí nos vamos parejo. Y ahí es donde el creyente tiene que vivir con una mentalidad diferente. Él sí se va a someter. Él se va a someter porque sabe que Dios le puso ese gobierno, sabe que va a hacer el mayor esfuerzo posible. También
porque confía primero en la justicia de Dios que en la justicia de esos gobernantes. Va a decir, si ellos no me regresan los impuestos que me corresponden, si no me arreglan el alumbrado, si no mejoran mi ciudad o los parques, pues tú estás sometido primeramente a la justicia de Dios y vas a seguir cuidando tu conciencia. Que esté tranquila porque sigues siendo obediente a lo que Dios te pidió. Eso, hermanos, de pedirnos no solamente que vivamos sin temor, pero más que nada cuidar nuestra conciencia. Me recuerda a mí ese personaje del Antiguo Testamento. Si me quiere acompañar a 1 Samuel 12, me gusta mucho cómo pues era la transición, ¿verdad?, entre los sacerdotes, profetas, en el tiempo de los reyes. El último juez, digamos, que se registra es Samuel mismo. Fíjense en los versículos 13 en delante, Samuel 12. Aquí estoy, testifiquen contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado un buey? ¿O a quién he quitado un asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen y se lo restituiré. Ellos respondieron, tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y Samuel les dijo, el Señor es testigo contra ustedes y su ungido. Es testigo en este día que nada han hallado en mi mano. Él es testigo, contestaron ellos. Se fija, hermanos, la convicción de Samuel que decía, mis manos están limpias. En caso de que haya llegado a defraudar a alguien y robado a alguien y ahorita pues por mi falta de memoria o lo hice inconsciente, de todas formas, muéstrenmelo y yo lo pago ahorita mismo. Me arrepiento de haber hecho eso y le restituyo. Entonces, hermanos, esa es la conciencia que se nos invita a tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú vives con tu mirada puesta en el que está por encima de las autoridades. Si estoy bien con Dios, mi conciencia me va a dejar estar tranquilo. Entonces es la misma invitación que hace el apóstol Pablo a ti y a mí, por razón de la conciencia, por causa de la conciencia. Dice el versículo 6, regresando a Romanos 13, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Entonces da por sentado, ¿verdad?, de que Dios muchas veces el instrumento que va a utilizar para hacerte justicia va a ser ¿quién, hermanos? Los mismos gobernantes, el mismo sistema por el cual tú estás honrando, ¿verdad? Y esa es la invitación en el versículo 7, a que seamos prácticos. Recalca, dice, paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Versículo 8, no deban nada a nadie nada, sino en amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, esa es la cosmovisión, hermanos, del creyente. No vamos a pagar impuestos nada más así porque sí, sino porque sabemos que Dios está por encima de todos. Aquel que no paga impuestos y que se dice ser creyente, está pecando deliberadamente con Dios. Déjeme ponerlo en estas otras palabras. No pagar impuestos es ignorar que Dios instituye a los gobernantes. Es como decir, no, pues se me hace que aquí Dios se equivocó porque ellos están haciendo todo mal. Entonces, es como si tuvieras otro sistema teológico incorrecto y dijera, el diablo instituyó a este gobernante porque es tan perverso, entonces no se merece pagar los impuestos. Pero el creyente no, hermanos, dice, Dios es el soberano y si Él lo puso, yo me voy a someter a Él. Si no, vas a estar viviendo en rebeldía. Vas a estar luchando directamente con Dios. Y ese es el problema, hermanos. Muchos creyentes pensarían que están siendo sabios, que es válido
pelearse y retener el honor, los impuestos, pagar lo que le corresponde a sus autoridades, pero no se da cuenta, hermanos, que está pecando directamente contra Dios. Entonces las leyes para los ciudadanos del reino de Dios, usted lo puede notar aquí, hermanos, son superiores. Son superiores porque su cosmovisión es superior y eso es lo que vamos a ver en este segundo punto. Hay una ley superior que rige a los hijos de Dios y se empezó a mencionar desde ese versículo 8 y se está desarrollando más aquí en los versículos 9 en delante. Dice, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Esa es la ley, hermanos, por la cual nos vamos a regir nosotros. Todas las leyes que tenemos de nuestra República Mexicana no están por encima por la ley del amor. Entonces el creyente siempre va a poner esa ley por encima. ¿Por qué? Porque es del reino celestial al cual ahora pertenece. Si se fija, ese amor al prójimo dice, no le hace nada malo. Y el apóstol Pablo, si se fija, citó los mandamientos que tienen que ver a nivel horizontal. Eso de no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, es atentar contra la integridad de otro ser humano, de tu prójimo. Entonces, cuando usted se decida a vivir bajo la ley superior del amor, vas a ver que hay muchas cosas que te va a pedir Dios. Bueno, vas a hacer muchas cosas que ese mandato te va a hacer resumir y te va a hacer vivir por encima de muchas leyes que faltan en tu nación. Déjeme ponerle un ejemplo. No sé si usted lo ha notado, pero no hay leyes tan severas para ver la pornografía que sancionen eso. Si no, si fuera realmente bien rígido un país, hay algunos que sí son rígidos, pero en realidad yo no he conocido, hermanos, personas adolescentes que metan a la cárcel por hacer cuestiones pues de ver simplemente contenido en sus celulares de pornografía. No hay leyes para eso. Sí hay ciertas leyes donde si tú consumes o si hay ciertos grados, ¿no? Si te encuentran con pornografía infantil, sí hay leyes que ya se empiezan a aparecer y a ser más severas. Pero mientras sean personas mayores de edad, no pasa nada. Entonces, usted puede entender, hermanos, hay una libertad pues desbordada, ¿verdad? De la maldad, en donde cualquier persona no necesita hacer ni pagar nada, absolutamente está de manera tan accesible y gratis la pornografía. Entonces, no porque no hayan leyes que te metan en la cárcel, que te digan, por tantos segundos que van a ver, es 1 hora por cada segundo. Imagínense si fuera una ley así. Entonces nos cuidaríamos, ¿verdad? Porque sabemos que es algo incorrecto. Pero los países no van a hacer esas leyes, o sea, no las hacen. Es rarísimo, ¿verdad? Que encontremos. Sin embargo, si tú eres un ciudadano diferente, tienes una cosmovisión diferente y te riges bajo la ley del amor, vas a cuidarte de muchas cosas que no están en las leyes del país donde te tocó vivir. Tu manera de vivir va a ser superior porque no tiene que estar de manera oficial escrita en una ley humana para que tú seas un ciudadano ejemplar. Si te riges por la ley del amor, vas a ser superior a todos. Entonces, el creyente que teme a Dios es el que quiere honrarle y se va a cuidar de infringir todas aquellas leyes que ni siquiera están en su código de la nación. O sea, a mí no me pasa nada si hago tal cosa, pero a mí me rige una ley mayor, me invitan a la perfección. Entonces el creyente teme a Dios ya que no existen leyes que sancionen
muchas inmoralidades. Pero Él dice, yo sí tengo una ley superior. El creyente vive, hermanos, además con una expectativa de redención, no solamente de esa ley superior, sino sabe que hay un tiempo límite, sabe que su estancia pronto acabará. Fíjese ahora los versículos 11 en delante. Hagan todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Entonces, fija, hermanos, ya entra otro factor que es el tiempo para vivir aquí. Si tu cosmovisión, tu ley, sabes que es superior a las leyes de aquí, pero también el apóstol Pablo quiere que el cristiano en la iglesia en Roma y también tú vivan con esa expectativa de que somos temporales, de que el tiempo se está cortando para que nosotros vivamos como un ciudadano diferente, que sí nos den ese premio del mejor ciudadano. Siempre ha sido, ¿verdad?, esa cosmovisión en el tiempo de los apóstoles, aunque ellos predicaban, quizá nadie sabe cuándo va a ser la segunda venida del Señor, pero hay que vivir en expectativa que va a ser como en los días de Noé, o sea, todos pensaban que no iba a llegar y de pronto llegó. Entonces, si no vives con esa expectativa, no le vas a echar ganas, no vas a tratar de bendecir a tu prójimo. Pero el creyente sí vive con una expectativa de que puede venir en cualquier momento Jesús y ese día va a ser diferente a los demás. Yo ya les he dicho en ocasiones pasadas, no sé si te has levantado algún día y te hayas propuesto al menos por algunas horas, pero piensa, ¿cómo sería si hoy a las 5 de la tarde viniera Jesús? ¿Qué haría en todo este día? Entonces, tratarías de enmendar muchas cosas pendientes. Uy, pues le voy a pedir perdón a aquella persona que, pues no he querido perdonar. Voy a tomar esta decisión que he postergado por mucho tiempo. Si ya Jesús va a venir, ahora sí me voy a poner las pilas y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sabes que es lo correcto. Tu ley que te rige del amor va a decir, voy a quitar todo egoísmo, me voy a humillar y voy a amar a mi prójimo como Dios me lo está pidiendo. El amor al prójimo no le hace nada de daño a nadie, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el apóstol nos dice frases como esa del versículo 12, la noche está muy avanzada, el día está cerca. ¿Qué suena, hermanos? O sea, de que no pienses como, no sé si esa frase filosófica de que algunos ven el vaso medio lleno y otros medio vacío, unos piensan que falta mucho, si Jesús no ha venido en 2000 años, pues a mí se me hace que se puede aventar otros 500 más. Entonces, pues no pasa nada. Sino al contrario, ya pasaron 2000 años. A mí se me hace que ya ahora sí va a venir. Entonces, se fijan, esa es la cosmovisión, esa es la manera como quiere el apóstol y nuestro Señor Jesús que vivamos. Hay una parábola que yo creo que nos enseña mucho esta cosmovisión, vivir con esa expectativa. En el Evangelio de Lucas, si me quiere acompañar, es en el capítulo 12 y es precisamente la parábola del novio con aquellas vírgenes que lo estaban esperando, que tenían aceite para sus lámparas. Fíjense los versículos 39 y 40. Dice, ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Entonces es esa expectativa, ¿verdad? Siempre estar vigilando. ¿Y en qué contexto se dio eso? Pues en la historia de aquellas mujeres que dijeron, se nos está acabando el aceite para las lámparas. Entonces le dicen a aquellas que sí tenían extra, que tenían bastante, compártanos. Y dicen, no, ¿qué tal si se nos acaba? Entonces se fijan qué era lo que había en la mente con aquellas mujeres
que sí se fueron, abandonaron la vigilia para conseguir más aceite. Eso yo creo que ellas daban por sentado, es un ratito, es rápido, o sea, vamos 5 o 10 minutos, la noche no está tan avanzada, apenas tenemos poco esperando, entonces sí alcanzamos a regresar y al rato nos lo topamos. Y en ese ratito que se va, o en ese descuido, llegó el novio de la boda y se quedaron afuera, ¿verdad? ¿Y por qué, hermanos? Porque tenían esa mentalidad. O sea, no, sí tenemos tiempo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? No, la noche ya está avanzada, ya está a punto de amanecer. Entonces, no se te ocurra voltear atrás, pausarte, no se te olvide por postergar las cosas que tienes que hacer. Tienes que vivir con esa expectativa de qué, pues de tu redención. Va a venir el juez justo a pagarte, a hacerte justicia, a santificarte, a tener la boda contigo, o sea, todo lo que nos dice la Escritura. Entonces, tienes que vivir más que nada pensando en que estás más cerca de lo que tú crees de la venida del Señor Jesús. Ya está pronta tu redención. Se va a acabar pronto el tiempo, entonces tienes que ser más diligente y terminar con todo el bien que sabes que tienes que hacer. Fíjense, hermanos, regresando a Romanos 13, pero los versículos 11 y 12, hagan todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse el sueño, porque porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Entonces puedes ver, si tú viniste a los pies de Cristo a X edad, de todas formas dice el apóstol Pablo, ya está más cerca, está más cerca. Nuestra meta debe de ser siempre con tendencia a lo perfecto. Si tenemos un Dios santo y nos pide que seamos santos, pues tenemos que santificarlo. Tenemos que ser activos en nuestro proceso de transformación. El que no, yo pienso que aquel creyente que solamente vive en deseos, no, al rato voy a mejorar, al rato voy a arreglar esto, y solamente se queda en deseos, pero no pone fechas, no pone horas, no hace un cronograma de actividades para decir, voy a lidiar con este problema, con la carne, lo voy a poner en manos de Dios, voy a descansar en Él porque ya me quiero deshacer eso. Si la Escritura dice que con el Espíritu se desechan las malas obras, el fruto del Espíritu me ayuda a ser semejante a Jesús, tengo que aferrarme a vivir de esa manera. Entonces su mentalidad es brillar, hermanos, es contrastar todo lo mayor que pueda con el pecado de este mundo. ¿Qué es lo que quería transmitir el apóstol Pablo a esa iglesia en Roma? Vean a los demás ciudadanos todas las cosas perversas que hacen, pero ustedes no tienen que ser así, ustedes van a vivir rigiéndose con el amor. Y eso es ir contracorriente, eso es algo que pues también los puede meter en problemas y va a ser, digamos, difícil, no va a ser fácil. Ayer en la reunión de matrimonios veíamos algo de eso, ¿verdad? De que todos tenemos pecado en nosotros, ese pecado no hace tanto problema hasta que tú quieres luchar con él. Entonces, cuando Dios te cambia de naturaleza y ahora sí quieres empezar a agradar a Dios, ahí es donde empiezan las guerras. Entonces, esa guerra se tiene que intensificar en tu interior, en tu mente. ¿Por qué? Porque ahora sí ya estás molestando al pecado. Ahora ya quieres cambiar y esos días no son fáciles, hermanos. Es ir contracorriente. Déjenme terminar el capítulo. Nos quedamos en el versículo, bueno, desde el 12. La noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Aquí, hermanos, pues nuevamente vemos en la Escritura un principio de reemplazo.
El apóstol Pablo nos dice, salte y saca todo lo que esté oscuro en tu vida, pero no nada más es eso, o sea, tienes que llenarte de Jesús, tienes que brillar más, tienes que llenarte de Cristo para poder sacar tu pecado. Y esas instrucciones, hermanos, pues son claras. Yo siempre les decía, estos capítulos a mí se me hacen más sencillos predicar porque pues están en mi idioma, hermanos. O sea, yo no le veo caso. Debiera ser solamente con una sola vez que lo leyéramos. No andes en promiscuidad sexual. No andes en borracheras, en lujurias, en pleitos y envidias. O sea, ¿qué parte de eso no entendemos? Ya entendemos qué es pecado y qué no, y ya sabemos que la Biblia una vez más nos dice, desecha el pecado. Lo que es difícil, hermanos, pues es ahora sí hacerlo. Si usted siente que está batallando, pues no tiene que ver con las instrucciones, porque las instrucciones son bien claras. Ya sabes, y hasta tu razonamiento y lógico dices, pues sí, cierto, si me alejo todo eso, pues seguramente me va a ir mejor, me van a honrar, hasta aquí en la tierra me van a pasar cosas buenas porque estoy yendo por el buen camino. Pero ¿cuál es el problema? Si tu problema es que no lo puedo hacer, entonces tiene que ver más que nada con la motivación. O sea, ¿por qué no puedo vivir así como Dios me lo está pidiendo? Porque siempre nos va a faltar la razón, la raíz, el impulso que nos va a ayudar a vivir como buen ciudadano. Si aquí se terminara el sermón, hermanos, no hay mucha diferencia con cualquier plática moral que te puedan dar afuera. Muchas religiones hasta aquí seríamos igualitos a ellos. Pórtese bien y así te vas a ir al cielo. Hasta este punto es lo único que hemos dicho, hermanos. Pero no olvide cuál es el contexto de Romanos 13. Es de trasfondo que tú ya entiendes el Evangelio. Que decíamos en el sermón pasado, en el versículo 1, regrese al capítulo 12, dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos y empieza la lista de mandatos. ¿Por qué dice por tanto? Porque yo ya les expliqué todo el Evangelio. Hasta que entiendes el Evangelio y lo abrazas por fe, solamente así estás capacitado para vivir y obedecerlo. Si no, va a ser una carga esta predicación. Al creyente nos recuerda, ¿verdad?, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que desechar todas aquellas ideas que creíamos que no eran pecaminosas, pero si ahora te dijeron, Dios es el que está encima de las leyes y tú no pagabas impuestos, te robabas el agua, la luz o material intelectual de tal persona, ahora ya sabes que pues, no hay leyes tan rígidas que no me han castigado por esto, pero tú vas a decir, no, mi conciencia no está tranquila. Voy a dejar de hacer muchas cosas que estoy haciendo, y no porque vengan en las leyes de México, sino porque hay leyes superiores que me rigen. Y lo voy a hacer porque ahora entendí que primero es mi temor a Dios. No puedo tener temor a Dios si no comprendo primero el Evangelio. Si no recuerdo que era el peor de los pecadores, que estaba muerto en delitos y pecados y que Dios tomó la iniciativa sin yo buscarle y Él me alcanzó, Él murió por mí, Él se dio por mí y ahora también me ayuda y me capacita para luchar con mi pecado, pues ahora sí voy a vivir agradecido porque ya entendí muchas cosas del Evangelio. Yo creo que un modelo muy bueno para ser un ciudadano del reino celestial, hermano, es la vida de José. Acompáñenme a Génesis 39. Aquí vamos a ver que era alguien que tenía una cosmovisión diferente. Pensaba distinto al ciudadano promedio en Egipto en aquel entonces. Usted sabe que en una ocasión la esposa de Potifar, aquel persona importante de las esferas del gobierno de Faraón,
le dejó a cargo de su casa, su esposa ahí se quiere acostar con él. Fíjese el versículo 7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Puede ver la cosmovisión de José? Decía, Dios está por encima de todo. Tal vez muchos pierden de vista eso. Esta mujer no vivía con esa manera de vivir. Dice, mi esposo no está. ¿Quién te va a lastimar? ¿Quién te va a sancionar? Pero el ciudadano celestial del rey del reino, del rey de reyes y señores, señores, dice, no, yo estoy sirviendo al rey soberano. Entonces, ¿cómo voy a pecar contra él? Y eso es, hermanos, la vida que se nos invita a vivir. Su recompensa, hermanos, quizá no fue la más grata porque pues sigan con la historia y lo meten a la cárcel por tratar de ser justo. Y ahí estuvo varios años, ¿verdad? Y él pudo haber estado pensando, pues Dios, quiero hacer las cosas bien y mira dónde termino. Pero se sostuvo, hermanos, porque su cosmovisión nunca la perdió. Nunca la perdió. Dios sigue reinando y pase lo que me esté pasando aquí, pues Él va a hacer justicia en algún momento. Mi conciencia va a estar tranquila con Él. Y es como debemos de vivir, hermanos. Hasta aquí les había dicho, pues son instrucciones, pero déjenme recordar, ¿verdad? Que no solamente es un mensaje para que pensemos en solo hacer lo bueno y ya nos vamos a ganar el favor de Dios. No, no es así. La parte que nos corresponde, hermanos, es asegurarnos que estamos entendiendo bien el Evangelio. Vamos a terminar con esta cita ahí mismo en Romanos, pero en capítulo 6. Si se fija, es de la parte teológica, es de la parte que debemos de asegurarnos que entendimos, porque si no, pues nos van a seguir dando instrucciones como el sermón de hoy. Haz esto, haz esto, haz esto. Pero mientras no lo puedas hacer, es que todavía no te has impregnado de la teoría del Evangelio, de lo que te va a impulsar a obedecerlo. Entonces, son los versículos 6 al 7, Romanos 6. Dice así, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si nosotros no nos repetimos estas palabras, hermanos, si no nos aferramos a estas verdades, vamos a seguir batallando. El que no entiende esto, pues es probablemente que no entendió el Evangelio, no sabe que Cristo fue a la cruz para anular toda la deuda que tenías con Dios. El que no pone su fe y confianza y decir, yo todos mis pecados, todas mis culpas, quiero que se acaben y que la ira de Dios caiga sobre todo lo que yo merezco, pero en ese evento y en esa persona que decidió tomar mi lugar. Y hasta que sintamos y no tengamos la convicción de que descansamos de esos pecados, pues es cuando Dios nos tuvo que haber humillados, nos tuvo que ver con fe, con arrepentimiento genuino y poniendo toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Y decirle, ya te dejo todos mis pecados, todos los pasados, presentes y futuros, ahí los dejo y se van a quedar en esa cruz. Y ahora que soy perdonado, solamente quiero vivir para amar a aquel que me amó primero. Ahora va a ser ese amor la fuente para que yo siga tratando de vivir conforme a lo que Dios le agrada, ¿verdad? Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Tenemos esa invitación de ser un ciudadano diferente
al promedio de los chihuahuenses, ¿verdad? Pero ¿cómo lo va a lograr? Cambie su cosmovisión. Nunca olvide que está el Rey de Reyes por encima de los gobernantes y de que hay una ley que lo rige por encima de todas las leyes, y aquí es la ley del amor. Ame a Dios, ame a su prójimo y cuide su conciencia. Oramos, Padre. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí tu palabra nos ha iluminado. Y gracias porque tu palabra nos dice que tenemos que tener cosas prácticas después de entender el Evangelio. Y ayuda a tu iglesia a vivir a la luz de estas verdades. Ayúdanos, Padre, a honrarte, porque pues en nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Así que concede, Señor, que esta palabra haya lugar en los corazones de cada uno de nosotros y que nos transformen y que nos ayude a vivir con esa expectativa de que la noche ya está avanzada y con más razón tenemos que aferrarnos en fe a ti para que tú nos santifiques más. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.